Bienvenidos. Antes que nada les queremos recordar que la conferencia está siendo transmitida en vivo en la página Elección 2012 México, un proyecto de un compañero del ITAM, además de que se pueden encontrar las conferencias y las entrevistas de nuestros invitados previos. Muchas gracias por la asistencia. El Consejo de Alumnos y en conjunto con la representación de Ciencia Política tiene el gusto de presentarles a ustedes la conferencia El papel de la mujer en la vida política nacional, impartida por la diputada federal Josefina Vázquez Mota. Hoy en día ha anunciado su intención por competir por la candidatura del PAN para la presidencia de la República y así convertirse en la primera presidenta de México. Demos la bienvenida a la diputada Josefina Vázquez Mota. La verdad me da muchísimo gusto regresar al ITAM. No es la primera vez que tienen esta consideración de convidarme. He estado aquí como secretaria de Desarrollo Social, luego también en la campaña del presidente Calderón, como secretaria de Educación Pública, y me hacía Cristian una entrevista antes de ingresar a este auditorio y me decía, a ver, ¿qué le significa a usted? Varias palabras. Entre ellas me dijo, ¿qué le significa a usted el ITAM? Le dije, bueno, pues una excelente escuela. Yo estudié en la Ibero, pero me compensé porque la gran mayoría de mis colaboradores han sido egresados del ITAM. Así que tenemos un buen balance y un buen complemento realmente. Y llego el 2000 al Congreso, estoy 3 meses en el Congreso. Ahí conocí a 2 presidentes. Ahí me encontré con el presidente Vicente Fox, que yo no había conocido en la campaña, aunque por supuesto pues había luchado y votado por él. Y ahí conocí también a mi coordinador parlamentario, que entonces era Felipe Calderón. Muchos creían que había un candidato que ya había ganado, que era una campaña ya resuelta de antemano, que nadie podía cambiar el destino. ¿Qué aprendí en esa campaña? No se los quiero dejar de contar, por lo menos 3 cosas. 1, que no hay elecciones resueltas de antemano. 2, yo en la campaña caminé todo el país, iba y le decía a la gente, a los jóvenes, un voto hace la diferencia. Y sin embargo, nunca había sentido lo que yo decía hasta el 2 de julio, que estuve en un cuarto de guerra con Juan Camilo y 2 más que designó el presidente, y teníamos frente a nosotros 11 encuestas. Y entonces empezaban a llegar los votos, de la oposición, y en ese búnker del PAN decíamos, pero ya vienen los del PAN. El problema es que los panistas primero van a misa y luego vienen a votar, así que ojalá se hayan ido a misa todos temprano para que ahora vengan a votar. Y se empezaron a mover todas esas encuestas, y a las 3 de la tarde sabíamos que habíamos ganado la elección presidencial. Luego vino esa larguísima tarde. Yo recibía las llamadas de Luis Carlos Ugalde, era mi tarea en la campaña. Y me acuerdo que hablamos alrededor de las 9 de la noche y me dijo, Josefina, infórmale al presidente que ganaron la elección por menos de un punto. Y ahí fue donde me di cuenta todo eso que yo había andado diciendo de un voto hace la diferencia. Si no es lo mismo andar diciendo que vivirlo de verdad. Y yo le pregunté a Luis Carlos Ugalde si iba a salir a reconocer ese triunfo. Al cuarto para las 11 de la noche me habló y me dijo, pues Josefina, no vamos a salir. Y no vamos a salir porque hay un acuerdo previo, donde si era por menos de un punto, no vamos a salir. ¿Qué aprendí entonces? Que de verdad, un voto sí hace la diferencia. Quisiera ir sembrando en ustedes esta reflexión de que necesitamos que ustedes se vengan también al quehacer de la política. Hoy es que estudiar en el ITAM, es que sacar tantas materias difíciles, es que ser primer lugar, como dice el Reforma, en administración, contaduría, relaciones internacionales y economía, para ir a acabar de diputado. Pero yo les quiero decir algo.
Cada día nos está costando más defender las libertades en el Congreso. Y si ustedes, que son los mejores preparados, las mentes más brillantes y audaces, no vienen a la política, entonces tendremos por lo menos que asumir que hay otros que estarán tomando decisiones por nosotros. Luego llegué a la Secretaría de Educación Pública, tal vez mi reto más desafiante que he vivido en la política, después de la campaña. Y déjenme decirles que ahí también se nos dio por la evaluación. Vino un día el más destacado consultor de la OCDE en materia de educación, asesor de un gobierno como Finlandia, Noruega, los más avanzados, Corea. Y entonces yo le pregunté si solo pudiera hacer algo en la agenda educativa, una sola cosa, no puedo hacer más que una, ¿qué me sugeriría? Me dijo: Josefina, si solo puedes hacer una, abre la información, haz que todo el mundo se entere cuáles son las calificaciones de la prueba enlace, cuáles son las calificaciones de la prueba PISA, que por cierto no se hacían públicas antes de esta gestión de la Secretaría de Educación Pública. Y a ustedes les van a tocar batallas aún mayores y más desafiantes que las que hemos tenido que vivir nosotros. Déjenme decirles que de los días más emocionantes de mi vida y también de muchos maestros fue llegar a un auditorio como este, sentarse a hacer un examen de oposición. Reyes Heroles certificó 100% el examen de oposición. Y déjenme contarles algo más que tal vez no lo sabían. Fuimos a tomar los talleres gráficos de la Nación con notarios públicos y la PFP los salvaguardó 3 días para que ahí se imprimieran los exámenes de oposición y nadie se los pudiera robar. Voy a ir cerrando estas intervenciones con el tema del Congreso. Estamos por aprobar una reforma laboral, una ley de seguridad nacional, una ley de competencia. Estamos esperando que el Senado nos mande la decisión de reforma política, la reelección consecutiva. No va a haber poder para el ciudadano si no le damos al ciudadano la posibilidad de la reelección, porque ustedes pagan nuestros salarios, pero tienen la peor parte de ser un patrón. Pagan el salario, pero no nos pueden despedir en las urnas. No pueden decirle a un legislador: te vas porque fuiste un pésimo legislador, o no le pueden decir a un legislador y a un alcalde: te quedas porque hiciste un gran trabajo. Y esto, a diferencia de democracias como en Estados Unidos o de otros sistemas parlamentarios, no da lugar a profesionalizar la clase política y no le da el poder al ciudadano de castigar en las urnas a un político que lo ha hecho mal. Y yo estoy proponiendo una iniciativa de ley para que se acabe con el fuero a los diputados. Ya no hay razón de fuero, como lo hubo en el siglo XIX ante gobiernos totalitarios o monarquías. Podamos definir las 5 o 6 reformas que el país necesita. Una reforma educativa apostada a la calidad, una reforma educativa apostada a la pertinencia. Hoy tenemos déficit de ingenieros o de carreras apostadas al mundo digital. Hablaba yo con César Alierta de Telefónica y me decía: a ver, las empresas digitales somos las pocas en el mundo que no pedimos ni subsidios ni apoyos del gobierno, y sin embargo siguen enseñando periodismo como si el mundo digital no existiera, siguen enseñando carreras en las universidades como si el mundo digital no existiera. El tercer punto es una reforma de justicia a fondo. No sé cuántos de ustedes han visto Presunto Culpable, y si no es así, se la sugiero enormemente. Mi amigo Alejandro Ramírez fue muy valiente al presentar este documental. O como diría don Sócrates Rizo, es gobernador del PRI en Nuevo León. Y don Sócrates dijo: los presidentes del PRI eran fuertes,
porque le decían al crimen organizado: tú toma esta ruta y no molestes a otro cartel, tú métete por este otro camino y no te metas con este gobierno, tú decides esta otra ruta y nadie te va a molestar. Yo creo que si de verdad así sucedió, dicho por Sócrates Rizo, hoy nos explicamos mucho de la debilidad de la vida institucional. Y quiero terminar mi intervención diciéndole lo siguiente: jóvenes, necesitamos que caminen México. Decía Mahatma Gandhi que quien no conoce su país no lo entiende, y quien no entiende su país no lo ama. Es obligado que todos los funcionarios y los políticos caminemos México, porque México no es el ITAM, porque México no son las oficinas de Palacio Nacional, porque México no son las oficinas de Santa Fe, ni tampoco de Polanco, ni tampoco de Constituyentes. Yo los invito a caminar México, porque está muy bien su nivel académico, técnico, de globalización, pero cuando ustedes caminen Chiapas y Oaxaca y Chihuahua y los contrastes, podrán entender que esta diversidad es la gran riqueza del país. Lo que trato de decirles es que es momento de ser fuertes, de no tener miedos. Yo he dicho fuertemente y con honestidad, porque ya estamos hartos de la simulación, que yo sí quiero contender en mi partido a la presidencia de México. Y yo sí quiero ser presidenta de este país. Hoy, jóvenes, yo he venido de verdad con una gran humildad, pero con una enorme convicción y fuerza, a pedirles que todos nos encarguemos de México, de la parte que nos toca, de lo que sí podemos hacer. Se los digo y se los digo muy en serio: enamórense de este país, de verdad, no en la demagogia. Y cuando hagan eso, todo será más sencillo. Yo estoy convencida que lo mejor está por venir si hacemos lo correcto y lo hacemos todos juntos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu posición en materia, que va a estar en el debate eventualmente, de matrimonios entre personas del mismo sexo y aborto, ya hablando a nivel también nacional? Gracias. ¿Qué pienso en temas del aborto o qué pienso en temas de matrimonios de personas del mismo sexo? A ver, yo primero soy coincidente con la plataforma de mi partido, pero dicho esto, primero, jamás estaría de acuerdo en la criminalización de las mujeres. Nunca. Y yo no he estado del lado de las leyes donde una mujer, después de sufrir un aborto, todavía se tiene que ir a prisión. O sea, estoy absolutamente en contra de la criminalización de las mujeres, porque en todo caso tendríamos que criminalizar a muchas más. Segundo, yo tengo mis convicciones, pero ni soy juez, ni estaría enjuiciando a alguien que piense diferente a mí. Yo sí les quiero decir, jóvenes, yo creo que la presidencia de la República no es una cuestión de género, pero sí creo que estamos preparados para tener una mujer en la presidencia de la República.